buenas tardes. Somos el grupo de hidrocarburos. Ahora estamos con el señor José Loaiza, el jefe de impuestos de la empresa Rexol. Buenas tardes, señor. ¿Qué tal, Melissa? Mucho gusto. Buenas tardes. Estamos atentos acá a las preguntas. Bien, vamos a iniciar con las preguntas. Mi primera pregunta, queríamos saber cuál es su principal función dentro de la compañía Rexol. Sí, yo soy el encargado del área de impuestos del negocio de exploración. Repsol tiene acá inversiones, tanto en la industria que le llaman el downstream, como está la refinería La Pampilla, los grifos, que son los más conocidos, y por otro lado también tenemos el negocio del upstream, que lo que se encarga es de buscar, explorar y explotar hidrocarburos, ¿no? La búsqueda de petróleo y gas, y ese es el negocio que yo veo. Perfecto. También, ¿cuál es la organización u orden que se maneja en el área que se encuentra y cómo están separados? ¿Cuáles son los procesos que tiene la empresa? Como área de impuestos, primero te comento como área de impuestos y también como área contable, que también es justamente una de las áreas con la que trabajo fluidamente, ¿no? En el área de impuestos tenemos una gerencia que se encarga de, como responsable máximo y al cual yo le reporto. Soy jefe de este negocio del upstream, y a la vez tengo personas a cargo que me ayudan tanto en la parte de el compliance, que es el cumplimiento de las obligaciones tributarias, de empresas informativas, determinativas, atender a SUNAT, así como también la consulta, la asesoría al negocio. Cada vez que hay una nueva operación siempre nos consultan para ver cuál es el impacto fiscal. Y por otro lado tenemos el área contable, ¿no? Que es un área con la cual trabajamos fluidamente, y esta área se encarga de elaborar los estados financieros y reportar también, realizar los reportes a la casa matriz y a entidades terceras, ¿no? ¿Cómo aplica su tratamiento contable? ¿Podría mencionar sobre todo cuáles son las principales que se aplican? Sí, a ver, como mencionamos, como pasamos hace un rato, era las operaciones principales que tiene el negocio de Repsol Exploración. Por un lado tiene las inversiones que hace para poder buscar petróleo, gas, ¿no? Donde en un primer momento tienen que hacer estudios para poder evaluar si es que una determinada zona es buena como para poder hacer una inversión y poder perforar un determinado lugar para ver si es que hay recursos hidrocarburíferos, ¿no? Entonces, para esto, una parte muy importante es la primera parte, que es el estudio geológico de la Tierra, donde el geólogo va a determinar, en base al estudio de las tierras, de los suelos, si potencialmente podría haber un hidrocarburo. Entonces pueden hacer sus estimaciones y decir, oye, yo creo que acá puede haber hidrocarburos. Pero luego viene el área de perforación, que es el que hace el trabajo de perforar, de decir por dónde tiene que ir el taladro, y luego lo que se hace es confirmar si hay o no hay hidrocarburos. Una vez que se encuentra hidrocarburos, imagínate, primero estudiamos el suelo, luego tenemos la perforación, luego tenemos un siguiente proceso que es, una vez que determinamos el hidrocarburo, se hace todo un proceso de evaluación si es que extraer el petróleo comercialmente es viable, porque tú puedes encontrar petróleo, gas, pero de repente las cantidades no son suficientes para invertir y recuperar esa inversión. Entonces, imaginemos que luego, si se obtiene un estudio que es favorable, decimos si se puede recuperar este petróleo, va a ser económicamente viable, se plantea todo un tema de desarrollo, que es cómo voy a extraer este petróleo o este gas, qué maquinaria tengo que poner, qué plantas tengo que poner, cómo voy a transportar el hidrocarburo hasta una zona donde pueda comercializarlo. Esto es la etapa de desarrollo. Y finalmente, cuando se termina todas las instalaciones, comienza una etapa que es la explotación, ya la comercialización básicamente. Entonces, en el tema de hidrocarburos, las inversiones fuertes son en la exploración y en el desarrollo. También, ¿qué leyes se aplican para el sector hidrocarburos? En la industria del upstream, que es las empresas que se dedican a buscar petróleo y gas, se rigen básicamente por la Ley Orgánica de Hidrocarburos, la Ley 26221 y su reglamento, ¿no? Ahí te se especifica digamos, que cuáles son los procesos, cómo tiene que una empresa
ser calificada para ser una empresa petrolera, ¿cómo puedes entrar a ser una empresa y hacerte de un lote petrolero? Ahí se establecen cuáles son las condiciones, qué tipos de contratos se pueden firmar, porque para tú poder explorar no puede ir cualquiera y decir, ya, yo me agarro este terreno y perforo, ¿no? Tiene que suscribir un contrato con el Estado. El representante del Estado es Perupetro. Entonces, Perupetro es la entidad que firma el contrato con la empresa, pero para esto previamente tiene que ser calificada como una empresa que es petrolera, que es reconocida, que tiene un know-how, no podría firmar cualquier empresa, tiene que ser previamente calificada. Y hay diferentes tipos de contratos que puede hacer. Puede ser un contrato de exploración y explotación, donde lo que buscan es que alguien vaya, explore y después, si es que encuentra, lo explote. En ese caso, lo que hacen las empresas es, como contraprestación al Estado, le pagan unas regalías. ¿De acuerdo? Hay otra modalidad de contrato que son los contratos de servicios, en el cual la empresa hace la exploración, ¿de acuerdo? Hace toda la exploración y luego lo que hace es vendérselo al Estado. Se lo entrega al Estado y el Estado le paga una retribución. ¿Okay? Generalmente en el Perú se aplica la exploración y explotación, el modelo de contrato. Bueno, ¿cómo realizan la exploración y evaluación? Ya lo comentó. Bueno, ¿qué son recursos prospectivos y recursos contingentes que presenta Repsol en sus operaciones? Mira, como recursos prospectivos son más... te hablaba la primera parte del negocio de la exploración, ¿no? Donde un geólogo comienza a revisar qué cosas en lo que hay, si es que potencialmente podría haber. Entonces el geólogo ahí lo que determina es, oye, acá yo creo que potencialmente podría haber tal cantidad de hidrocarburos. Pero luego que es la perforación, ya sabes que efectivamente hay hidrocarburos. Lo primero es lo prospectivo, o sea, cuánto potencialmente podría haber, pero sin haber inclusive todavía perforado. Pero luego cuando ya tienes los contingentes son los que sabes que hay y que podrías extraerlos. Acá, por ejemplo, una definición que justamente encontré es una cantidad de hidrocarburos evaluada a una fecha determinada de acumulaciones que todavía no se descubren, pero que han sido inferidas. Entonces las perspectivas son a raíz de que el geólogo estudia el suelo, dice potencialmente podrían haber estas, pero todavía no ha hecho la perforación. Entonces, en cambio, las contingentes son aquellas cantidades de petróleo estimadas a partir de una fecha dada a ser potencialmente recuperables para estos proyectos aplicados. Aún no se consideran suficientemente maduros para el desarrollo comercial debido a que aún son contingentes. Nos gustaría que nos explique también el proceso de taponamiento, abonado y rehabilitación de la zona afectada, bueno, y su provisión. Ok. Claro, como bien decimos, el momento que hace la exploración, van a perforar un pozo y para esto vas a afectar una zona, la naturaleza, y el Estado lo que te dice es, ok, cuando termines el pozo, cuando te vayas y ya no tengas operación, tienes que dejarme la tierra como la encontraste, ¿no? Por un tema también de medio ambiente, hay que cuidar el medio ambiente. Entonces, hay pozos que se llaman pozos exploratorios. Son los primeros donde decimos, vamos a ver si es que tenemos éxito o no éxito. Se hace un pozo exploratorio y puede ser que el resultado sea positivo o negativo. Si en caso es negativo, tienes la obligación de taponar el pozo, ¿de acuerdo? Dejarlo en condiciones como lo encontraste. Entonces, para también otra legislación de medioambientales, ¿no? Tenemos organismos como el OEFA, el OEFA que es lo que busca es supervisar las condiciones de medio ambiente en las cuales uno trabaja, ¿no? Procurar que no se dañe el medio ambiente. El OCINERMIN también es otra entidad que supervisa las operaciones de empresas petroleras. Entonces, en cuanto al pozo, si es que sale seco, hay que dejarlo en condiciones como lo encontraste, ¿no? Luego hay también pozos
de desarrollo. ¿Qué quiere decir? Haces un pozo exploratorio y encuentras hidrocarburos. Entonces imagínate que lo encuentras aquí en mi casa, ¿ok? Imagínate que no hay nada acá. Luego tienes que hacer pozos para ver hasta dónde puedes encontrar hidrocarburos. Entonces dices, ok, de acuerdo a los estudios, yo creo que en la avenida Benavides, por los estudios, también podría haber pozo. Es un pozo ya de desarrollo. Y haces un pozo cercano para ver hasta dónde limitan tus hidrocarburos. Puede ser que lo hagas un poco más allá y ya no hay. Entonces el pozo queda seco, ¿no? Esos pozos finalmente llegan a producir en algún determinado momento. Entonces, en los productores, tú lo perforas en el año 1, pones a producir en el año 3, por decir, y ese pozo puede tener vida útil de 20 años produciendo hidrocarburos. Entonces, en el año 20, cuando terminas, tú tienes la obligación nuevamente de dejar taponado el pozo. ¿De acuerdo? Ahora, las empresas lo que hacen es, oye, yo sé que si tengo un pozo que está produciendo y sé que en el futuro tengo la obligación de resanar, entonces tengo que reconocer en mis estados financieros una obligación a futuro. Entonces, cuando me preguntan por la política contable, ¿cómo reconocemos el taponamiento de pozo? Lo que normalmente mandan las políticas contables es, si sabes que tienes una obligación, entonces lo que se hace es estimar cuáles son esos flujos que van a generarse a futuro y traerlos a valor presente. Y se reconoce en el momento 1 los flujos futuros a valor presente como un activo contra un pasivo. Ahora, este activo lo que hace es se va amortizando en el tiempo y el pasivo se va actualizando también conforme vayas incurriéndolo, pero en este caso lo actualizas hasta que efectivamente lo incurras. Mientras que el activo ya te va generando en los estados financieros gasto para efectos contables. Para efectos tributarios, lamentablemente, esos gastos no son deducibles. Recién van a ser cuando los incurras, recién van a ser gastos deducibles. Y ahí tenemos un problema, porque puede ser que cuando tú llegue el año 20, donde ya tienes que cerrar el pozo porque ya no produce o porque tienes que volver el pozo al Estado o lo que fuera, probablemente ya el pozo, como no produce, no va a generar ingresos. Entonces vas a tener un estado financiero donde, o mejor dicho, para efectos tributarios, vas a tener ingresos cero, pero vas a tener gastos de taponamiento de pozo, que vas a tener que deducirlo, pero no sirve de nada porque ya no tienes ingresos. Entonces, ese es un problema que tenemos acá, tanto el sector hidrocarburos como el sector minero también tienen un problema, ¿no? Es objeto de varios foros. Existen otras legislaciones que sí te permiten deducir esos gastos, rectificando los periodos. O sea, una vez que los incurres, rectificas los periodos anteriores y los imputas a esos periodos donde sí has tenido ingresos. Pero acá no tenemos eso. ¿Y cuánto mayormente se demoran para hacer un pozo? Un pozo en tiempo, depende, ¿no? Hay pozos que se hacen en la selva, hay pozos que se hacen en el mar. En la selva tengo una idea de cuánto te cuesta un pozo, ¿no? 80, 100 millones de dólares. Se encarece bastante por el tema logístico, porque a veces tienes que llevar todo a través de... ¿Utilizan explosivos para poder abrirlo? Para abrir el pozo utilizan explosivos. No, acá lo que se utiliza es un taladro. Es un taladro gigante que va a perforar el piso, ¿no? Entonces, para transportar toda esa maquinaria, toda la parte logística, a veces se lleva por una parte terrestre, otra por río y otra por vía aérea también. Entonces, eso encarece bastante el costo. En cuanto a tiempo, desde que tiene disponible el pozo puede durar 1 mes, 2 meses, pero si es que hablamos más de la parte logística puede durar más. Desde que uno explora puede pasar bastante tiempo. ¿Cuál es la depreciación y amortización de la provisión de taponamiento y abonado y el método de depreciación utilizado? Ok, como te comentaba ahí, sabemos que vamos a incurrir a futuro, traemos valor presente, representa un activo contra un pasivo. El activo lo que se hace es, se va a ir amortizando en el tiempo y la metodología que se utiliza es la unidad de producción.
¿okay? Lo que te mide son la cantidad de reservas también, ¿no? En función de las reservas se va amortizando este activo. ¿Cómo hacen para mantener almacenados los hidrocarburos? ¿Cómo es sobre todo la seguridad que tiene Repsol? Ok, a ver, nosotros tenemos un campo productivo donde somos los que operamos, que es el lote 57. Este campo lo que produce es un gas húmedo en el pozo y luego se transporta hasta una planta donde se van a separar dos corrientes, una que es el gas natural y la otra son los líquidos de gas natural, de las cuales luego sufre un proceso de fraccionamiento donde se sacan el GLP, un diésel y una nafta que normalmente se exporta. El gas no es, el gas natural como tal no es almacenable, ¿okay? Entonces en el caso del gas natural nosotros producimos y llega un momento en una de las tuberías donde soltamos simplemente el gas, abrimos y se vende al cliente lo que el cliente te está diciendo cuánto quiere, pero se transporta a través de unos ductos. Ese ducto es de una empresa que se llama transportadora de gas. En este caso el cliente le paga al transportador de gas y le dice: oye, yo estoy comprando a Repsol o a quien fuera, estoy comprando el gas por 100 unidades, por decir, yo te voy a pagar para que me transportes las 100 unidades y llegues hasta su planta. ¿De acuerdo? Entonces, no tenemos, como en el caso del gas, no hay un almacenamiento. Todo se produce y se va a la venta. Ahora, en el caso de los líquidos de gas natural, hay tanques donde se almacenan y se cumple con con ciertos requisitos de seguridad medioambiental que también nos lo exige el gobierno, pero además Repsol tiene unos estándares internacionales altos para poder evitar cualquier daño medioambiental. Claro, mayormente ¿en dónde lo tienen almacenado? ¿En una planta? Tenemos a ver, en el lote que explotamos, en un lote que explotamos, toda nuestra producción se vende en cuanto se produce. Entonces, ahí no tenemos almacenamiento, pero tenemos inversiones en otro lote donde nosotros no operamos, pero que sí participamos y tenemos derecho a voto y a toda la gestión también, pero no lo operamos. El operador es Pluspetrol. Recordemos algo muy rápido, ¿no? En el sector de hidrocarburos, como es un negocio de alto riesgo, siempre las empresas lo que hacen es compartir el riesgo. Entonces se asocian con otras empresas y lo que se conforma un consorcio, generalmente sin contabilidad independiente, cada uno vaya a su contabilidad, pero imaginemos que los tres nos asociamos, somos empresas petroleras, para hacer una explotación de un lote petrolero. Tenemos que entre los tres ponernos de acuerdo quién va a ser el operador. Pues ese operador lo que va a hacer es va a llevar la gestión, va a hacer las compras por cuenta de todos y después nos va a decir: oye, esto es lo que te corresponde a ti y págame esa parte. Entonces Repsol participa en el consorcio Camisea, ¿no? Habrán escuchado hablar, lote 88, lote 56, tenemos un 10% de participación. En ese negocio del lote 88 y 56 sí tenemos una parte que es almacenamiento, justamente estos productos que son los líquidos, que lo tenemos en la planta de Pisco. Ahí sí hay almacenamiento y tanques donde se almacenan estos productos, el GLP, la nafta, el diésel. Y en el Pisco ahí se embarcan y se venden a los diferentes clientes, o también tenemos algunos convenios con unas empresas en Callao. Bueno, y como última pregunta, como penúltima pregunta, ¿cómo es el proceso para emitir los estados financieros? ¿Podría comentarnos un poco de esto? ¿Cómo se inicia el proceso? ¿Quién es el encargado? ¿Y en qué momento se culmina el proceso? Sí, el área contable tiene a la vez varias áreas. Una es el área la que centraliza, es el área de reporting, que es la que elabora los estados financieros, pero para eso se alimenta de
todas las otras áreas que son las que finalmente alimentan información para la elaboración de estados financieros. Por ejemplo, los usuarios del negocio, las áreas de compras, los ingenieros, lo que hacen es, tienen contratos habilitados con los diferentes proveedores. Entonces lo que hacen es, cada vez que hay un servicio que previamente ha sido aprobado, estos usuarios lo que hacen es, piden el servicio, porque hay un contrato ya previamente firmado, certifican el servicio, y entonces trabajamos con SAP, y lo que se hace es, ok, el señor dice que te ha prestado servicio por 100, te envía toda la información que sustenta el servicio, y lo que hace el usuario, que se conoce el servicio y que ha trabajado directamente con el proveedor, hace una certificación para que un jefe lo apruebe. El jefe de esta persona lo aprueba y le envía al proveedor una orden de servicio y una certificación del servicio para que esta persona pueda entregar su factura en mesa de partes. ¿De acuerdo? La entrega en mesa de partes de la empresa, y de ahí el que recibe tiene que ver que esté la factura, la orden de servicio y la certificación del servicio. Luego esa factura llega al área contable, a un área que se llama cuentas por pagar. Cuentas por pagar, revisa la factura, que esté en todas las condiciones que se requieren, se registra, se hace la extracción que corresponda, la retención, el tratamiento fiscal que corresponda, y se registra para que se pague dependiendo de la política que se ha establecido con el proveedor. Normalmente tenemos una política de 30 días para recibir la factura. Entonces, el área de cuentas por pagar registra, lo pone en el sistema, lo programa para 30 días. Hay otra persona que es el interventor, que efectivamente verifica de que esté todo correcto, y pasa al área de finanzas. Y el área de finanzas lo ejecuta en 30 días. Paga la detracción en ese momento, hace la retención o lo que fuera. Ese es por la parte de compras. Por la parte de ventas, hay un área comercial que se encarga de la facturación, y esa información fluye desde que ellos comienzan a hacer la facturación, fluye a la contabilidad directamente. También tenemos un área de cuentas por cobrar, que es la que se encarga de verificar la facturación y que también hace un seguimiento a que las cuentas sean cobradas oportunamente, ¿no? Luego tenemos un área de conciliaciones, que al final del mes lo que hace son las conciliaciones bancarias, y tenemos un área que centraliza, que es la de reporte, la que arma los estados financieros. Así es. Esta área lo que hace es, a fin de cada 20 de cada mes, manda un cronograma diciendo cuál es el cronograma para el cierre contable, donde establece la certificación de servicio hasta tal fecha, registro de la factura de venta tal fecha, corrida de procesos de depreciación tal fecha, con impuestos, mándame el gasto por impuesto tal fecha. Entonces hace todo un cronograma de trabajo donde establecen todos los responsables, de tal manera que todos estemos informados y podamos cumplir en fecha, porque ellos lo que hacen es cerrar, y el día 7 del mes siguiente están reportando, armando estados financieros, analizando las principales desviaciones, y lo que hacen es luego reportarlo a Madrid también, ¿no? Donde está nuestra matriz. Es un poco como funciona a grandes rasgos nuestra área contable y de reporte. Gracias. Como última pregunta, ¿qué diferencias significativas contables considera que tiene el sector petróleo con respecto a otros? El sector, los sectores extractivos en general, llámese petróleo y gas, o oil and gas, como le dicen, y la minería, para esa actividad de exploración, de desarrollo, ¿no? Se diferencia de los otros sectores, de que esta industria extractiva quizás por la primera parte se rige bajo una NIF, que es la NIF 6, ¿no? Que es justamente para esas actividades extractivas. Ahora, se diferencian de las demás sectores porque también tienen una legislación específica, ¿no? Para entrar a ese negocio
se requiere una especialización. La industria, por ejemplo, otras industrias como la textil, y la industria, la propia industria, el comercio, quizás son legislaciones fiscales que aplican en general, pero en cambio en las extractivas sí tenemos legislaciones son más supervisadas, legislación tributaria específica, entonces hay cierta mayor especialización en esos temas. Mayor control, mayor especialización también. Un proceso más complejo. Es más complejo, correcto. Tiene más entidades que te supervisan. Tienes entidades OEFA o CENERMIN. Tienes que también, estas empresas normalmente suscriben contratos de licencia que a la vez conllevan una estabilidad tributaria. ¿Qué quiere decir? Que un inversionista, si quiere venir a Perú a trabajar, siempre está evaluando en qué país invierte. Entonces, el Estado, a través de los contratos, te garantiza de que no te va a cambiar las normas tributarias. Entonces, imaginemos que hoy firmamos un contrato de licencia para explorar y explotar hidrocarburos. La estabilidad tributaria lo que te dice es, ok, te voy a congelar tu impuesto a la renta o tus impuestos directos, tal como están en este momento. Si mañana o en los años siguientes yo cambio la tasa, la elevo de 29.5 a 30 o a 40, esas modificaciones no te van a aplicar. Pero si la bajo a 20 tampoco te aplica. Entonces ya el inversionista sabe cuáles son las reglas del juego. Él vino con esa tasa y con esa se queda. Entonces es una forma de incentivar al Estado también, de incentivar al Estado para dar seguridad a los inversionistas. Entonces también conocer la legislación estabilizada cada vez que viene la legislación tributaria a fiscalizar. Bueno, hemos acabado. Muchas gracias, señor Loaiza, por su tiempo, sobre todo. Agradecido también por la entrevista y cualquier cosa que necesiten, estamos a disposición para apoyarlos en lo que fuera. Es una industria muy simpática la de hidrocarburos. Normalmente tenemos, siempre estamos aprendiendo sobre esta industria. Me ha tocado tener experiencias muy gratas, inclusive con la administración tributaria también, ¿no? Donde a veces para poder transmitir por qué se hizo un gasto, por qué se realizó tal inversión, hay que empaparnos previamente para luego transmitir a los auditores. Sí. Y eso uno nunca termina de aprender en esta industria. Sobre todo en este proceso que es el tema de Repsol, que creo que es un poco de grado de dificultad, porque las leyes, el proceso, ya sea en encontrar si hay hidrocarburos o no, creo que es un tema también de inversión, ¿no? Así es. Recuerdo un caso que alguna vez estábamos con el personal de SUNAT tratando de sustentar por qué se incurría en determinados gastos, justamente con una vinculada, ¿no? Generalmente SUNAT, cuando ves servicios con vinculadas, dice, oye, se le prende una alerta, es esta operación, de repente estás llevando ingresos para otro lado, pero lo cierto es que nosotros en Repsol tenemos un área que es muy especializada, que está en Houston. O sea, en Houston se llevan, digamos, los mejores talentos, donde desde allá prestan servicios a las demás empresas del grupo Repsol, donde tenemos 30, 40 países de participación. Entonces, ellos tienen más expertise, entonces ustedes pueden hacer un análisis con mayor visión global. Y esos servicios son los que nos facturaba esta empresa. Y en su momento tenemos que traer a uno de los geólogos, no de Houston, pero acá de Perú, sí, para que explique cómo es el proceso, ¿no? Y dentro de ellos, por ejemplo, nos mencionaban el gran riesgo que hay que asumen estas empresas para poder perforar un pozo. Entonces, uno de los perforadores nos decía, el geólogo puede soñar que hay hidrocarburos, puede decir que hay hidrocarburos, pero hasta que yo no perfore, no se confirma nada. Inclusive hablaban de una estadística, para eso era muy buena. De cada 5 pozos que perforan, uno es exitoso. O sea, los 4 fueron malos. Y son inversiones grandes. Inclusive las empresas en algún momento, cuando vas a iniciar a perforar, comienzas, como sabes que vas a invertir bastante dinero, llamas a otra empresa, dices, oye, voy a perforar, ¿quieres participar? Entonces la empresa decía, a ver, dame todos tus antecedentes para analizar, para ver si me conviene o no.
Y en ese trayecto pueden pasar 1 o 2 meses, se anima, perforas y el pozo es seco. ¿Cómo reflejas ese proceso en la contabilidad? Cuando no encuentras o cuando el pozo es seco. Muy buena pregunta. Cuando un pozo es seco, se reconoce todo como gasto, porque ya no puedes activarlo. Ahora, dentro de la contabilidad del petróleo también hay diferentes metodologías, ¿no? De reconocer todo el costeo total o de esfuerzos exitosos. Costeo total, todo lo que incurre lo vas costeando hasta que perforas. Si perforas, si es bueno, se va a amortizar en el futuro, pero si no es bueno, todo se manda al gasto. Ahora, si bajo la otra metodología de esfuerzos exitosos, dentro de los gastos vas a incurrir en algunos que se van a reconocer como parte del activo y otros que se van directamente a gasto. Claro. Y finalmente, si es que siempre es seco, todo lo vas a reconocer siempre como gasto. Mientras que es exitoso, se difiere y se amortiza por unidades de producción durante el proyecto, durante la vida útil del proyecto o al menos hasta cuando haya reserva. Muchísimas gracias, señor Nay. De nada. Gracias. ¿Qué cosa estamos acá?